¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. La llegada de Citlali Hernández, el regreso de Citlali Hernández al partido Morena, a los cargos directivos del partido Morena, hacerse cargo precisamente de lo que viene en materia de alianzas, en materia de la elección del 2027, ha comenzado a generar diversas opiniones, diversos análisis, sobre todo porque se da en el marco de rumores en torno a la presunta salida de Luis Alcalde, algo que ella salió a aclarar en un video y que la presidenta incluso ha dicho que no tiene ninguna información seria al respecto. Pero ¿cómo entendemos este movimiento? ¿Cómo lo profundizamos? Déjeme saludar, por supuesto, a una de las mejores periodistas de su generación, integrante de Sinsonte, así como también de Capital 21. Mi querida Berenice Rodríguez. Bere, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con tu audiencia, Jesús, que ya tenía un rato que no pasaba por acá. Sí, hombre, nos tenías medio abandonados. ¿Qué te iba a decir? Oye, pues de entrada voy por ahí. ¿Qué lectura le das a estos movimientos? Bueno, es evidente que estamos ya preparando el camino para las elecciones del próximo año, que como ya decíamos, incluso también la presidenta esta semana hizo un posicionamiento bastante claro diciéndole a todo el equipo del gobierno que si querían un puesto, una candidatura, renunciaran a su cargo como funcionarios, cosa que ya veíamos que se adelantaba precisamente por parte del PRI, PAN, PRD, pero también por parte, lamentablemente, de personajes del, pues sí, de este movimiento que están actualmente formando parte del gobierno en turno y que veíamos inicios de campañas que no eran campañas, pero que en la práctica sí funcionaban así. Entonces, creo que en ese mismo sentido, en estas carreras políticas, en este apresuramiento de toda la decisión que se está dando en torno al país, se da este movimiento, el reingreso de Citlali Hernández Mora al partido, que como ya lo decías, realmente ella es su lugar natural, de algún modo. Ya estuvo allí, en algún punto fue secretaria general del partido, bajo la dirección de Mario Delgado. Se pensaba incluso que ella podría también hacerse cargo del partido en algún punto, pero vimos que cuando subió la presidenta Claudia Sheinbaum al poder, pues ella fue incorporada al gabinete con este cargo que también es muy importante que se dio, que fue la Secretaría de las Mujeres, echar a andar una institución que simplemente no existía en nuestro país como tal y sobre todo haciéndolo con un compromiso pues profundo. No solamente dejarlo en el discurso de es tiempo de mujeres, sino concretarlo y sentar las bases, insisto, de algo que simplemente no existía hasta el momento. Creo que en ese sentido también es inevitable no pensar y voltear a ver cómo está el partido actualmente, ¿no? Creo que hemos visto un apagamiento de algunas tácticas y estrategias políticas. No sabemos a qué se deba, pero esperamos que eso pueda ahora removerse con este reincorporamiento de Citlali Hernández a esta estructura, porque también es importante recordar quién es Citlali Hernández. Y ojo, porque es un personaje muy joven de Morena. Este año apenas va a cumplir 35 años y tiene una trayectoria bastante amplia, no solo dentro de la estructura del partido, también ahora ya en su experiencia en el gabinete, sino que es un personaje que se construyó en la izquierda, en los movimientos sociales y en las calles, y que fue precisamente esta coincidencia de banderas y de causas la que la terminó llevando al obradorismo en algún punto y luego, pues ya sabemos, a formar parte de este movimiento de Andrés Manuel López Obrador y luego de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero entonces creo que conjunta en su perfil muchas cosas, insisto, este trasfondo también de las calles, del territorio, y que es uno de los personajes muy jóvenes que no se ganaron su lugar por herencia política, por un apellido, por una configuración familiar. Es un personaje que llega y se construye su espacio tomando decisiones desde muy joven. Ella pasó también por la asamblea local aquí en Ciudad de México. También estuvo en diferentes espacios de poder hasta ahora llegar a este nuevo encargo como pues representante de digamos, dimensión del partido, que es muy importante, que es nada más y nada menos en las miras de las elecciones del 2027. Ahora, se hablaba mucho también en este momento de algo que es bien interesante, que es todo el mundo lo ve en torno a las coaliciones y a las alianzas partidistas con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Sin embargo, bueno, no obviemos lo más importante. Por ahí va a pasar el filtro de las candidaturas de Morena en 2027. Entonces, creo que también es un movimiento interesante porque pone de centro otra vez a un personaje, digámosle, del ala dura del partido en una posición de toma de decisiones muy importante porque va a definir si Morena llega al 2030 o no y cómo llega. Entonces, creo que eso es también muy importante en este momento y sobre todo
ha habido un momento de mucho desgaste de estas coaliciones, de estas alianzas, que para el ala más dura de Morena y del movimiento en general, pues siempre han sido reprobables por donde se le vea, el costo siempre ha parecido mayor de lo que han dado. Sin embargo, considerando que en este momento Morena como fuerza política no tiene la capacidad para tener una mayoría absoluta, solamente mayoría calificada, y eso con estas alianzas, creo que no podemos desechar a estos personajes del todo, aunque en mi postura personal a mí no me gusta, no me agrada este tipo de juegos políticos porque, insisto, el costo es mayor, pero lo entiendo, entiendo el movimiento y también eso llega a ser Citlali Hernández en este momento al partido, al menos parece que esa es la intención, recuperar esa relación que está muy fracturada. Lo vimos, por ejemplo, ayer en Ciudad de México. Partido Verde anunció que va a ir solo en las elecciones porque simplemente dice no existe relación con el partido de Morena a nivel local. Entonces, es importante recuperar esa relación, sobre todo en la dependencia que tenemos en el balance político, pero que también vimos algo muy interesante en semanas anteriores, que fue la reforma electoral, que simplemente la primera propuesta inicial de la presidenta del Plan A no sucedió, tuvo que reformularse y hacer ciertas concesiones para que pudiera pasar el Plan B de la reforma electoral. Y eso llevó también otra vez a cuestionarse cuál es el lugar de estos partidos satélites secundarios en el poder que ejerce actualmente Morena. Porque si bien, le insisto, la coalición es necesaria, tenemos que pensar qué tipo de coalición. Y tampoco creo que el tono correcto sea en este caso decir que ellos necesitan completamente a Morena y que ellos no serían nada sin Morena, porque estamos viendo que la dependencia pues es de los dos lados, ¿no? Entonces, creo que también en eso va a llegar a ser muy buena operadora política Citlali, porque si algo le falta también en este momento al partido Morena, al gabinete y en general al movimiento de transformación, son eso, operadores políticos. En algún punto se tuvo a Ricardo Monreal, se tuvo a Dan Augusto, pero bueno, vamos, que cada personaje cae por su propio peso y al final también son personajes que sabíamos que no estaban entregados a la causa, al movimiento de transformación y que más bien sirvieron en estos papeles por su propio interés político y personal que les podía beneficiar al estar en estos puestos de poder y que también son personajes que en muy poco tiempo han resultado pues prácticamente quemados y desaparecidos ahora del juego político. ¿Cuánto lleva la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Y quién es hoy Adán Augusto? ¿Dónde está? ¿Dónde están incluso sus ahijados políticos? Se deslindaron de él. En esa coyuntura es importante que la presidenta tenga también un brazo operador político y sobre todo de confianza, que, insisto, tenga los principios muy presentes desde lo que significa estar y pertenecer a Morena en general. Ya lo decía la propia Citlali Hernández hace, bueno, el día de hoy, también en un segundo tuit que puso en su cuenta personal, ella es militante de este movimiento partido. Y creo que eso es algo que se le olvida a muchos personajes que se han integrado actualmente a esta estructura partidista, que no solamente es un partido político, tiene que recuperar y no puede perder su esencia popular, es decir, estar en las calles, reconectar con las bases y sobre todo creo que en este momento, insisto, me genera mucha esperanza que se reincorpore a la estructura partidista, porque vimos un alejamiento de las élites y de las bases populares, insisto, de las personas que han llevado la transformación en el territorio. ¿A qué me refiero? Que no solamente se gobierna o se dirige un partido político a través de las pantallas. Y Citlali Hernández tiene eso, tiene trabajo de territorio realmente a ras de la calle, a ras de la gente, que demuestra que puede recuperar esa estructura, no solamente, insisto, con las bases de los otros partidos, con las élites de los otros partidos, sino con lo más importante que son las personas que conforman en cada municipio de este país el Movimiento de Regeneración Nacional. Oye, en ese punto, como bien señalas, un trabajo que se requiere, se anunció hace unas semanas esta comisión en donde está el maestro Bartra, Epigmenio Ibarra, también checando los perfiles que van entrando a Morena. Se busca ponerle un cierto dique a una puerta giratoria que fue necesaria en algún momento, según la explicación que dio el propio López Obrador, para crear toda esta hegemonía. Es momento entonces de ya ponerle este dique a dicha puerta y comenzar realmente a modificar un poco, sobre todo partiendo del hecho de que en municipios, en gobiernos estatales, diputados locales, pues se da el primer acercamiento de la gente con lo que es precisamente Morena. Sí, creo que sí llega a ser también un corte de caja
de precisamente qué perfiles se han colado o se les permitió la entrada, porque no se han colado, qué perfiles se les permitió la entrada al partido y sobre todo a jugar con, pues digamos, con la marca política de lo que representa Morena y con lo que todavía tiene de empuje la figura de Andrés Manuel López Obrador, la marca de la 4T, también en la propia figura de la presidenta, y que se han colgado y se han beneficiado de esto. Un claro ejemplo ahí lo tenemos Sergio Mayer, ¿no? Incluso dentro de la propia estructura del partido ya empezaron a crear una especie de iniciativa en contra de él, de figuras como él, ¿no? Y de su actuar dentro de este partido. Entonces, creo que sí es necesario sentar otra vez los principios. Pero, insisto, no estamos tampoco en condiciones, el partido no está en condiciones de negar estas alianzas, de poder darse el lujo de despreciar o cerrar la puerta a todos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Sí, una revisión más específica de cada perfil y pues elegir lo que sea menos perjudicial. Y creo que sí poner muy bien clara en la balanza qué pueden otorgar estos personajes, porque otra vez, si pueden otorgar una estructura vieja, partidista, del PRI, del PAN en ciertas localidades, sobre todo en el interior de la República, ¿de qué tanto te sirve? Lo vimos ahora también con este caso de este alcalde en Tequila, Jalisco, ¿no? Que fue también pues señalado por tener nexos con el crimen organizado y que era un alcalde de Morena. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado ahora en la selección, sí se tiene que pensar en ganar. Ya lo decía hoy también la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, o sea, se tiene que, gracias a estas alianzas se han logrado hacer grandes cambios, por ejemplo, en leyes constitucionales y demás, y eso es importante, pero insistimos, ¿a qué costo puede ser? ¿Qué tanto le aportan o qué tanto le quitan? Y el más claro ejemplo que tuvimos recientemente, insisto, fue lo de la reforma electoral. Incluso también hoy se salió a decir que en esta conferencia de prensa que tuvieron Luisa María y Citlali y también Carolina Rangel, pues que el partido está más fuerte que nunca, ¿no? Y que también se busca que esta coalición perdure y que sea eso, que un ejemplo de fortaleza en esta coyuntura. Pero insistimos, tiene que quedar muy claro la posición de cada uno de estos personajes. Si bien el partido necesita en este momento del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues valdría la pena otra vez dejar en claro qué posición ocupa cada uno, ¿no? Porque por más que exista esta relación de interdependencia, no están en las mismas condiciones. Y eso es algo que no se puede perder de vista en estas negociaciones. Y creo que es lo que va a llegar a hacer Citlali precisamente al partido. Insisto, recuperar la relación, pero dejando muy en claro qué le toca a cada quien y cuál es el lugar de cada uno de estos actores. El papel de la presidenta, Bere, ¿qué tanto vemos una presidenta más involucrada en el caso de su partido, más instalada ya incluso en ese papel de dirigente, que ella lo ha rechazado de una forma u otra, diciendo estoy de licencia y demás, pero que a final de cuentas parecería que ha llegado el momento de que Sheinbaum empieza a meter más la mano en el día a día de Morena? Bueno, creo que sí está más presente, evidentemente, a diferencia de lo que públicamente se veía con Andrés Manuel López Obrador. Insistimos, Itlali es una persona de izquierda, es una persona del obradorismo y es también una persona de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un perfil confiable y un perfil eficiente. Por eso creo que designarla ahí no es únicamente una cuestión de, pues ahora sí que de logística o de revisar perfiles como tal, sino el poder que eso puede dar y el control que se puede tener sobre el partido, no en un sentido autoritario, no en un sentido tampoco restrictivo ni punitivista, sino pues cuidar lo que es la esencia del movimiento y es qué personas detentan el poder. ¿No? ¿Cuál es la cara de este partido, la cara pública, los que van a estar en sí, en los puestos de toma de decisiones? Eso es esencial para mantener sobre todo un eje claro rumbo al 2030 que en este momento se ve complicado. O sea, uno pensaría que Morena ha logrado muchas cosas en muy poco tiempo. Es un partido que tiene poco más de 10 años de su creación, ¿no? Estamos hablando de 2015 para acá ya como tal. Y aún así, eh, lo sorprendentemente rápido que logró tomar el poder, consolidarse, establecerse, pues prácticamente afianzar la mayoría de las gobernaturas de este país y todos los congresos también está resultando en esta, pues, esta coyuntura que marca si el partido se va a descomponer o va a recuperar su rumbo. E insisto, recuperar el rumbo en este momento no es darse el lujo de descartar estas coaliciones, sino de revisarlas con más cuidado
y poner los límites claros, quién es quién y a quién le toca cada cosa, y sobre todo volver a renegociar qué está dispuesto a dar Morena por el apoyo de estos dos entes políticos. Hay un punto que ya comienza a manejarse en redes, colega, que dicen algo así como es el rompimiento de Claudia con López Obrador porque inserta a Citlali ahí, Luis Alcalde venía con Andrés Manuel, el caso de Andrés López Beltrán. ¿Tú ves algún tipo de lejanía con la llegada de Citlali en torno a Claudia y Andrés Manuel? No, al contrario, al contrario. Citlali es una persona que, insisto, se formó en la lucha política al lado de Andrés Manuel desde muy joven. Eso es lo sorprendente. Es un personaje que apenas va a cumplir 35 años y ha ocupado muchas esferas del poder y sobre todo ha construido poder y se ha dedicado a la causa. Entonces, no, yo no creo para nada que esto sea una ruptura. Al contrario, creo que es un mensaje para... Pues sí, podría ser para Andrés Manuel López Obrador de la cercanía de incorporar un personaje que representa tanto, con tanta pues validez dentro del propio movimiento popular, dentro de también del gabinete, de la logística del Estado, pero también es un personaje que es un guiño al ala fuerte del partido, al ala más dura, al ala más apegada a los principios que incluso se ha negado mucho al pragmatismo que se ha aplicado no solo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino incluso desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no, yo no veo para nada una ruptura, al contrario, siento que este es un acercamiento porque Citlali es un personaje que va a lograr establecer diálogo con muchas áreas del partido, no solamente con estos personajes que ya decíamos al exterior, sino incluso podría unificar estas pues vertientes que ahora están al interior de Morena, que parecería que más bien, a mi parecer, y eso es una opinión meramente personal, que durante la gestión de Luisa María Alcalde sí se ha dividido el partido. Yo sentiría más eso y siento que precisamente la entrada de Citlali llega a ser un engrane que va a conjuntar todo lo que se ha fragmentado en este tiempo. Y qué admirada Berenice Rodríguez, usted la escuche, la ve todas las noches en Capital 21 en un excelente espacio noticioso informativo para que de verdad le eche un ojo, así como también en Sinsonte. Yo te agradezco muchísimo estos minutos, querida. Muchísimas gracias, Jesús. Solamente si me dejarías agregar algo para cerrar. Rápidamente, el perfil de Citlali, insisto, ahorita se le está hasta criticando porque dejó la Secretaría de las Mujeres, cosa que creo que era una tarea muy relevante, solo un personaje tan capaz como ella pudo haber sacado esta tarea en tan poco tiempo y sobre todo deja también una secretaría blindada. Blindada, ¿por qué? Porque dejó personajes feministas de la lucha, pues de las calles otra vez de los movimientos sociales como son Elvira Conchero y también Ingrid Gómez al interior de esta secretaría, lo cual ya te deja por dónde puedes seguir caminando más allá de lo administrativo y que no quede como un elefante reumático a la salida de Citlali. También dejó un amplio trabajo de territorio como fue el programa de Tejedoras de la Patria, los centros libres, también hubo avances en leyes que se impulsaron gracias a la Secretaría e incluso posicionó la agenda de las mujeres en un espectro más amplio, no solamente en lo de género, sino como una agenda política conjunta. Y creo que un ejemplo muy claro de estas imágenes que a mí me queda grabado en la cabeza y con eso me quedo con su gestión al frente de esta secretaría, es esta imagen de octubre de 2024, cuando se sienta ella con el fiscal de Querétaro y dan un mensaje conjunto después de este caso que seguramente recordarás de Esmeralda, una niña que había sido abusada sexualmente, que había tenido bueno, que había resultado embarazada, sufre un aborto espontáneo y deciden que tiene que ir a la cárcel. Eso lo decidió la Fiscalía de Querétaro, entra a la Secretaría de las Mujeres, ahí todavía no tenía el cargo de secretaría como tal, pero entra Citlali Hernández y dan este mensaje conjunto, o sea, a cámara los dos, en este momento con la Secretaría, no descuidar un ente fuerte hacia afuera. No sé quién pudiera tener el mismo músculo político que tiene Citlali Hernández para cubrir este perfil. Insisto, es uno de los pocos perfiles tan completos que tiene hoy en día el movimiento en general. No solo el partido, el movimiento en general. Y bueno, solo con eso me quería cerrar, querido Jesús. No, hombre, querida, como siempre, enriqueciendo cada espacio que nos permites compartir contigo. Te agradezco muchísimo, colega. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a tu audiencia, como siempre.